Yo soy Miguel Ángel. Yo soy el maestro Débol. Y yo soy Daniel. Y juntos somos Clasificación de. Comencemos. El día de hoy les voy a traer un tema. ¡Entra la intro! No hay- ¡Oh! Estuvo perra esa intro, Estuvo muy buena. Mira, el día de hoy, y sin tanta payasada, vamos a hablar de un tema que a mí me resulta interesante. Y creo que ustedes no conocen del todo. Entonces eso lo hace un poco más interesante para mí. Porque me puedo lucir. Así es. Sí. Voy a hablarles de Alan Moore. ¡Qué emoción, eh! ¡Qué emoción! Tienen que hacerle... No me caben las palabras en la boca. Es que estoy pensando quién es Alan Moore. Cuando pensamos en Alan Moore, se nos viene a la mente cómics. Sí. Pero siempre pensamos en Stan Lee. Resulta que Alan Moore es la contraparte del... Historietas gráficas. Novelas Novelas gráficas. gráficas, así es. ¿Tú conoces algo de Alan Moore? Si me dices Alan Moore, se me viene a la mente un vagabundo. Mira, esa dinámica está buena, ¿eh? O sea, ¿qué se te viene a la mente, Alan Moore? Se viene a la mente V de Vendetta, se viene a la mente The Killing Joke. Watchmen. Y es que Alan Moore es una persona de lo más interesante. Aquí les vamos a dejar una foto de Alan Moore. ¡Ah! Acá tapándome. Acá. Dedo, porque no pueden ver. Bueno, ya se les quitaron, ya. Ok. Ya no, ya nada de groserías. Los que nos están viendo por Spotify se la perdieron. No, se la imaginan, ¿cuál se la O lo perdieron? buscan en Pero se los internet. voy a describir. Es un viejito cachetón, barbón, parecido a Santa Claus, con ojeras. No diría yo que tan cachetón, ¿no? No Es diría que como... me es la barba. Ajá, está barbón. Está barbón y se ve como un vato de la calle que agarraste. Ándale. Pues Parece hoy les como, voy a- como un dios. Sí. Yo me imagino que así se debe ver Dios. ¡Blasfemia! Bueno, no, pero cuando escuches las obras que hizo vas a decir, no, sí. Y sobre El señor todo... ha escrito nueve obras, ¿no? No, ha escrito muchas, pero como le han cuántas, pegado como 10. 9. Ajá. Pero no ha Platícame. escrito tanto. Mi diccionario de bolsillo. No ha escrito tantas. Haz de cuenta que han escrito 20, pero han pegado 9. Y esas 9 que pegaron son de culto cada una. Son V de Vendetta, Watchmen, The Killing Joke. La única vez que Batman mata es este men. No solo la única vez que Batman mata, Bueno. sino... La primera. Tampoco. La mejor. Sí, eso sí. Sí, sobre todo la que se La inspiran muchos. de la barra esa doblada de Robin es de él, ¿verdad? ¿Es de él? No. Eh, Se llama, te refieres a Muerte en la Familia, A eso ¿no? me refiero. Pero no es de él. ok. Bueno. Ay, miren. ¡Qué conocedores! Ese Qué no, bien no, ustedes, no porque quise, son bien no quise decirlo, conocedores. pero no ¿eh? spoilear. Sí. Miren, les voy a hablar. Segundo Robin, vas. Alan Moore, excéntrico a la par de talentoso, un escritor inglés que a pesar de unos muy humildes inicios y haber tenido una nula preparación estudiantil, empezó a publicar cómics que poco a poco le harían ganarse su título como uno de los escritores más afamados de la historia y trabajos, o más bien por trabajos, regularmente aclamados, como lo son, y ahí están los que tú dijiste. Watchmen, V de Vendetta, Killing Joke, From Hell, Hellblazer, entre otros. Fue catalogado y ahí es donde tú... Ahí es donde te yo doy... decía, No, ahí es donde te doy donde la se me razón da porque toda la dices... razón a mí. Fue catalogado como el mejor escritor de la historia. Entre paréntesis, que chinga su madre Stan Lee. Muy afamado, mucho dinero. Pero no lo digo se yo, sirve ¿eh? como Que por, chingue su se viste madre como por diosero. Stephen King. No, de historietas. Ok. De historietas, sí, de historietas de la historia. Que Ah, chinga ok, su madre ok. Stan Lee. Pero Puede no, ser, no puede lo digo ser. yo. No, puede ser. Lo es que dice ahí te va, Monty. mira, lo que tiene Lo dice Stan ahí. Lee- No, ahí te lo va. dice Monty, lo dice Ahí Monty. te va, ahí te va, lo dicen ellos. Porque Stan Lee lo tenemos como el ícono, pero Stan Lee no escribió todo. Stan Lee es Yo creo que probablemente es de los más influyentes. es de los más influyentes, pero es la cara visible detrás de Jack Kirby, detrás de todos los Jackie escritores. Chan, sí. De Jackie Chan. Ya chingo de de cosas que no Bruce sé. Lee, su hermano menor. Ajá, Jack- Primo. Bueno. Ándale, bueno. Pero él fue catalogado como el mejor, entonces los demás se la pelan. Ok. Bueno, en 1993 él se autoproclamaría mago. Y lamentablemente, el 9 de septiembre de 2016, Moore anunció que estaba harto y que se retiraba de la industria del cómic. Entonces de ahí es que surge la pregunta, ¿cómo es que pasas de ser un don nadie a ser el mejor escritor de cómics de la historia, a de repente proclamarte mago y
desaparecer de los cómics? Por magia. Por magia. Esa es la respuesta, un mago lo hizo. Hmm. Bueno, ¿ustedes por qué creen que haya sido? Un hechicero lo Un hizo. hechicero lo hizo. ¿Ustedes por qué creen? Un brujo lo hizo. Porque hay algo muy bonito que mencionan los japoneses, que es la magia caos. Por ahí nuestro amigo Badía nos dirá bien qué es la magia caos. Yo voy a decir lo que yo creo que es la magia caos. Yo sabía que eran 4 elementos. Están el agua, el aire, la tierra, el fuego. Y al final el quinto avatar. elemento, que es el caos. ¿Sí? ¿Sí? Tú naces sin saber nada, de nada. Y empiezas a conocer un objeto, te familiarizas con él, llegas a convertirte en un experto en ese objeto. Y cuando eres el mejor en eso, en los cómics, la magia de caos es olvidarte de ese... olvidarlo. Y los japoneses logran olvidarlo. Ok. O sea, llegan a un punto en el que son los mejores arqueros del mundo y lo olvidan. Se les olvida cómo agarrar un arco. Y ese es el caos, sí. Y eso es difícil, porque no sabemos olvidar. Bueno, yo creo sinceramente que es... Ustedes seguramente han visto Los Simpsons, ¿no? Claro. Alguna vez. Y Alan Moore siempre fue como famoso por que no le gustaba la industria de los cómics. Y en su participación en Los Simpsons, ¿vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Sí, lo recuerdas, ¿no? Sí, sí, Pinche Watchmen Babies. Sí, que cambia de lugar. Sí, Haga. ¿Vieron lo que... Haga mi DVD, porque aparte es DVD, que le cagaba que hicieran DVDs. De Watchmen Babies, ¿vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Entonces, Sí. pues regularmente... A mi manera de entender, fue por ahí. Ahora les voy a decir algo muy interesante. Hay un documental que se llama The Mindscape of Alan Moore, que como ven mi inglés no es muy bueno, en donde describe su vida con cartas del tarot. No sé si las agarró de manera aleatoria, porque algunas parece que están como metidas más como aleatoriamente que por beneficiar a la trama, pero voy a hacer algo muy interesante, y es que las mismas que le aparecieron a él son las que yo voy a ocupar. Y para eso vamos a usar estas cartas del tarot. Haga. Cierto. Y la primera que utiliza es el universo o el mundo. Y les voy a decir de qué trata. Adelante. Porque eso es algo que no hace en el documental y a mí me gustaría. Se asocia comúnmente con la plenitud terrenal. Puede representar que hemos logrado algo o estamos obteniendo frutos en algo a lo que le invertimos esfuerzo. O descubrimiento de algo que nos llena. En pocas palabras, que se está abriendo el universo en nuestra jeta. Ok. Sí. Alan Moore nació Ese en nuevo para Northampton, Inglaterra, Ok. en 1953. Él nació en una de las zonas más antiguas de Northampton, así como más pobres. Y él era lo más nuevo que había ahí. Acaba de... Ay, tienes toda la razón, ¿eh? Pero no, esa no es la razón. Ok, bien. Moore cuenta que era un lugar sumamente monocromático. Para el pequeño Alan Moore no existía el concepto de clase media, solo existían conceptos como ricos y pobres. Cuenta que para él solo existían personas como su familia y la familia de la reina de Inglaterra, ¿no? Que en ese entonces era la misma que ahorita. Que era la misma, exacto. Esa. Pues ese güey vivía en una favela. Todos eran completamente iguales. Una favela, pero de Inglaterra. Pero él en ese entonces, Alan Moore, no le parecía especialmente malo eso, ya que como todo pequeño de su edad, era completamente inconsciente de la realidad de otras personas. Moore dice que era una de las zonas más pobres y que era pero tan lúgubre, que mirando en retrospectiva, seguramente varias familias de ahí eran producto del incesto. Ok. ¿Quién sabe qué tan notorio era como para que mirando en retrospectiva Que dijera, a ver, sí se parecía. decía que hasta sus perros leporinos, que hasta sus perros podían tener un labio leporino. Ok. O sea, sí, los seguramente perros sí estaban se bien da. leporinos. Pinche perro con la pata. No, pero me imagino otros que estaban deformes, ¿no? ¿Cómo haces gato, güey? ¿Cómo pedo? Bueno, para Moore, esta era la realidad. Pero una ventana que tenía para escapar de ese deprimente lugar era la ficción que proponía en los cómics. Él decía que empezó con los cómics ingleses, los cuales hablaban de clases obreras y de cómo no desobedecer las autoridades. Muy divertido los cómics. Inglés. Exactamente, muy inglés. Muy cotidiano. Pero que rápidamente fue escalando a los cómics americanos, los cuales le encantaban ya que proponían esta realidad de personajes con habilidades sobrehumanas, trajes absurdos, colores chillones. Algo
que contrastaba completamente con el entorno monocromático en el que vivía Moore. Ok. Que yo siempre pensé que los X-Men se vestían así porque eran superhéroes. Y no. ¿Y ¿Pero por qué se visten por así qué los no? superhéroes? No, se visten así porque son los 90s. Piénsalo. ¿Cómo se visten? Pinches overoles y todo, porque eran 1990. Pero yo Pero creo que Alan Moore no, fue... Alan Moore fue antes de los 90. Pero él fue el Sí, pero me pionero acordé, de... me acordé, sí, ya el- sé, estamos hablando del 50 y que el 70, tenía como 15 años. Yo creo que es como 70. Fue Ajá. pionero de los cómics, de los trajes de A moda, los 70 mayas. este güey tenía Creo que 17 años. Revolucionó bueno, más bien inició con lo que es el calzón arriba de las mallas. El calzón Superman, por ¿cómo fuera. cuántos años tiene? Es como de los 20. Sí, o Sí. sea, sí existía Superman. Sí. Y Batman y todos. Yo me imagino que la neta agarraron esos colores porque eran baratos, ¿no? Más que porque fueran... Porque eran muy padres. visibles, porque eran visibles. Porque como niño te llama la atención. Es un muy buen Seguramente, punto también, sí, ¿eh? imagínate si pusieran un gris sobre un negro, yo creo que no sería muy comercial. Saludos, Venezuela. todo gris la pinche tapa. Sí, no Saludos, sería- Batman. Batman, Punisher. Un saludo para los perros que nos ven. Ah. Bueno, pues decía que le gustaba eso porque era algo completamente diferente a lo que vivía. Ok. También cuenta que estaban ambientados en lugares como Seattle o Nueva York, lugares que para el en ese entonces niño Moore eran completamente futuristas, tan exóticos como lo puede ser Marte. Pues yo, ¿sabes qué es lo que también decía en el documental? Decía que eran, en su lugar, pues era de hecho como México, o sea, no había ni siquiera edificios. ¿De dónde se cuelga el Spider-Man? No había De la edificios. luna. De la luna. De la luna. En la película 2, por cierto, Spider-Man, hay un momento donde avienta y se cuelga de la luna. ¿Sí? Sí. ¿De la luna? Multiverse? ¿De la luna? No, de la última, del Spider-Man 2, del anterior de Andrew Garfield. ¿Cuánta telaraña Hay no una escena, gas- no gastaría? donde se está aventando y no hay de dónde aventarse, entonces se avienta y se ve que se agarra de la pinche luna. Ay, ay, ay. Y ese güey se pasa y hasta me dijo Ali, de la luna se agarró. Pero mira, todo eso que dijeron tiene que ver, no lo de las telarañas Spider-Man, ahí se fueron un poco, pero es que mira, Moore menciona que estos eran cómics realmente sencillos, pero que fue gracias a estos que pudo, en sus propias palabras, trascender del entorno en el que vivía. Ok. De ahí que sea la carta de El el universo. Y la siguiente carta es la rueda de la fortuna, la cual obviamente representa la rueda de la vida, así como los cambios que da. Ok. Cuando en ese entonces Alan Moore, de entre unos 12 años, entró a la secundaria, tuvo su primer contacto con la clase media. Y no solo se enteró de que había todo un abanico entre la clase rica y la pobre, sino que se enteró de que de todos los niños que estaban ahí, él era uno de los pocos estudiantes de clase obrera. Menciona que cuando pasó de ser el mejor de su clase, o más bien que pasó de ser el mejor de su clase en su escuela anterior a ser un alumno medianamente pasable, a ser un alumno medianamente aceptable, a ser un alumno completamente reprobable. Ok. Ok, y debido a sus pobres orígenes, era un sistema completamente injusto, así que debía hacer lo posible para salir de ese sistema. O sea, desde chiquillo ya era los corporaciones. Revolucionario el hombre. O Ya sea, quería buscaba. salir de la escuela. Yo creo que le daba Ajá. hueva, la verdad. Pues, saliendo de la escuela. Ok. Fue así que a los 17 años Moore concretó con éxito su plan y lo expulsaron. Ok, lo logró. Pero qué pendejo, ¿no? A los 17 Con años ya 17 casi te sale... De hecho, ya estás afuera de la... Tú ya estás afuera de la escuela. A lo mejor... O sea, quién sabe cómo era en ese entonces en Inglaterra, pero... Pues Oh. le faltaban unos meses, si acaso. Yo tengo 30 años y sigo en la escuela. No, Es pero... Por ejemplo, Ah, bueno, sí, cierto, ¿eh? No dice que de la secundaria. Ujú. A lo mejor sí, tienes razón. Bueno, no encontré si Moore de alguna manera se metió con el director o qué hizo que consiguió que lo expulsaran. Pero según dice Alan Moore, el director lo volvió algo personal, mandando una carta a todas las escuelas advirtiendo que no lo aceptaran, diciendo entre otras cosas que ejercía una mala influencia sobre la moral de los estudiantes. Y esta carta no solo hizo que no lo aceptaran en ninguna otra escuela, sino que también lo afectó a la hora de buscar trabajo. Sí. Pero qué desgraciado. Sí. Pero sobre todo, ¿sabes lo que te das cuenta cuando ves el documental? Que la neta Alan Moore es una persona
muy mamona, sí, pero muy inteligente. Entonces, me pregunto qué realmente lo que hacía, a qué se refería con ejercer una mala moral sobre los estudiantes. Algo así estaba pensando el otro día y dije, a ver, son los años 70. Están empezando el movimiento de los hippies, el flower power, El racismo. no querer ir a la guerra. Ajá, el power Y de bank. pronto dice este güey, sí, las corporaciones. Ajá, No, ¿vieron lo parte. que hacen las malditas corporaciones? No, es esa escena de los Simpsons. ¿No? No, ¿eh? ¿No por te la eso, conoces? por eso digo, sí, nomás me sé esa escena. Ah, ya. De los Simpsons, sí la recuerdo. Mi única referencia de Alan Ajá. Moore. Ajá. ¿Sabías que en el idioma original Alan Moore sí dio su voz? Qué chido. Habla bien cagado. ¿Es Sí, inglés? porque es inglés. Sí. Pero no ¿Cómo? lo tomo en cuenta. Sí. No, pero sí es cierto. Digo, what the fuck wrong in the left? Oh, suck. Ay, no, Ajá. no mames. Tengo duda, ¿en qué año se produce el capítulo de Los Simpsons? Creo que en los... En principios de los 2000. Ajá. No, a lo mejor hasta 90, ¿eh? No. No, sí, 2000, tienes razón. ¿Pero por qué? Todavía vivía este cuate, ¿no? Pues sí. ¿Sigue vivo? Sigue vivo. ¿Sigue vivo? Era un viejillo. Tiene como... Es que como 60 ya, años. ya vi la foto muy vieja y él viejo, pues como que no. Es que Alan Moore toda su vida ha parecido como un Ajá. señor así, pero tiene... Sí, lo 60, hace ver bastante viejo. como 67 Sí, años. Y loco. 60. Y se ve como loco. Y loco. Y se ve como loco. Pero más o menos así es ese tipo de personas. Bueno, eso es lo que decía, qué mala influencia podría ejercer. ¿Y si está grabando? Sí, se está grabando. Es que la última vez estaba ahí una persona y ahorita ya no está. Acá. ¿eh? Ya, no, Picante. ya. Bueno, Era un pasante. Bueno, lo afectó a la hora de conseguir trabajo. Es así que tuvo que buscar trabajo en lugares en los que no les pidieran referencias previas. Ok. O sea, esos trabajos de prisioneros y eso sí. Por lo que terminó trabajando en algún lugar en donde se faenan animales. Saludo a mi hermano, hombre. Y Que pese a tiene lo un trabajo fantástico de que podría parecer a simple vista ese trabajo, Moore decía que era un trabajo muy aburrido. Por lo que, y esto está muy curioso, para pasar el tiempo, Moore, y también para romper el hielo, Moore lanzaba a sus compañeros testículos recién cortados para romper la monotonía. Sí, ¿estás de acuerdo que no puedes ignorar eso? Sí, no. O sea, huevo, tienes que hablar, óyeme, cabrón. Pero sí, ¿qué te Sí, pasa, rompe el Alan? hielo, rompe el hielo. La neta, sí. Sí, buena técnica. Sí, Si no sí, los sí. pelan, hagan eso. Exactamente. ¿Cómo le digo a la niña que me gusta? Que, ajá, Aquí quiero hablar con ella. ajá. ¡Ah! Huevo, Se lo avientas por media nuca como Alan Moore. Una de estas tantas veces en las que Moore rompía la monotonía, estaba particularmente drogado. Ok. Por lo que entre los testículos y las risas... no lo pensé? Ajá, ¿cómo podría ser mejor esto? ¿Cómo me lo podría pasar más bomba? Ah, mientras trabajas. Mientras trabaja, exactamente. Por lo que entre los testículos y las risas, Moore fue despedido. Ay. Ah. Dices empresas monótonas. Ajá. Retrógradas. Ajá, las pinches corporaciones. Por lo que después de esto, Moore entró en una etapa muy oscura en su vida, entrando y saliendo de varios trabajos. Aunado a esto, por esas épocas, Moore ya tenía una hija, por lo que Moore estaba desesperado. Uno de todos estos trabajos que aceptó era uno en el que le pagarían muy, pero muy poco. Pero, como en ese momento Moore estaba desesperado, aceptaría lo que fuera. Y fue así que Moore empezó su trabajo como escritor de historietas. Ah, y de ahí, mi Dani, Muy a su personalidad. pero de ahí, mi Dani, De ahí cambia de carta. la carta, El el loco. loco. la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna. La rueda de Es la lo que es el siguiente, pero de ahí la carta de la rueda de la fortuna. A Pero sí, veces el Dani estás ya abajo, a tenía la veces idea. ajá. ¿no? El estás loco. arriba. Bueno, si tantas ganas, les leo el loco. Leme loco. La No, siguiente es... bríncatelo, no. El loco. La siguiente es el loco. Y la carta significa... Esta carta nos apunta hacia la toma de decisiones sin meditar, pero también a la espontaneidad y la libertad espiritual. Una carta bonita. Y loco como Alan Moore. ¡Ah, loco! Alan Moore decidió que iba a escribir. Y si bien podría haber sonado un paso lógico, ya que desde niño le gustaban los cómics, era un trabajo muy poco remunerado, por lo que solo se esperaba que Alan Moore durara poco tiempo en ese trabajo, como pasó con los trabajos anteriores. Pero esta vez era diferente. Este parecía un trabajo que Alan Moore verdaderamente respetaba,
y tal vez por eso mismo es que no fue su primera opción. De niño, Alan Moore seguía los cómics de una manera casi religiosa. Dice que cuando se dio cuenta de que los cómics no se hacían por sí solos, aprendió a identificar una buena viñeta, un buen giro, en pocas palabras, un buen cómic de un mal cómic. Entonces, debido al respeto que tenía por los cómics, sería un fuerte golpe para él si lo despidieran al igual que el resto de sus trabajos. Y fue así, y fue por ese mismo respeto que esta vez Moore no se daría el lujo de hacerlo mal. ¿Y sabes por qué más? ¿Por qué más? Porque no había birria que aventar a las nucas de tus compañeros. Yo lo que pensé, dije, aquí no había con qué. No había con qué divertirse. No, pero es porque le gustaban los cómics, chavo. Le gustaba, pero pues si no tienes nada que aventarle a tu compa, Pues apégate a las reglas. Te sacabas el tuyo y... O trabajas. O trabajas, haces tu puto trabajo como te lo piden y no andas haciendo cosas. Bueno, este trabajo sí le gustaba. Entonces, a lo mejor, por ahí va la idea. Como le gustaba el trabajo, no tenía por qué andar haciendo cosas que no. Como drogarse. O... Seguramente drogado sí estaba haciendo su trabajo. Seguramente sí, por eso es que era tan chido. Pero lanzando testículos no, porque no había de dónde. No había, llevaba de su casa. Sí, se los quitaron. Ahí. No, tú tráelos para acá. ¿Sí se los habrá llevado? Nada de eso yo creo. Alguna vez. Sí. Perro. Un día te nos vas a desmayar acá. No, hasta a mí me espantó, güey. ¡Oh! Qué bueno que te estamos grabando. Yo no fui. Bueno, ¿se acuerdan de cuál es la carta? El loco. ¿Y qué representa? Representa el cambio. No, la espontaneidad. La espontaneidad. Exactamente. No Y la tengo toma ni de la menor decisiones sin meditar. Ok. Digo, para que también en casa se acuerden. Moore empieza su carrera escribiendo en revistas underground. Y pues, obviamente, al ser el chico nuevo, le daban cómics de 1 o a lo mucho 4 páginas. Trabajos en donde no es muy fácil realmente destacar. Pero Moore dice que justamente estos trabajos son los que le sirvieron como clases, ya que de ahí aprendió a escribir sobre cualquier cosa, según dice él. A los lectores les empezó a interesar las cosas que escribía más y más, por lo que poco a poco fue subiendo y recibiendo encargos de cómics cada vez más grandes, inclusive cómics ya completos, cómics de veras. Ok. Empezó a recibir inclusive premios en Reino Unido y fue ahí cuando a Moore se le ofrecería un trabajo en una empresa americana. Ok, a ver, aquí tengo una duda. Ajá. Me comentas que recibió premios en el Reino Unido. Y sabemos que la cultura del cómic estaba muy fuerte en Estados Unidos. ¿Pero qué no, bueno, Pues no, sí, porque mira. en Estados Unidos estaban Superman, Batman. Ya, sí, Ajá. sí. Pero en Inglaterra, ¿qué tan fuerte estaba? Nada fuerte. Nada fuerte, pero ¿qué había en Inglaterra? O sea, Había un ¿qué- cómic a que se quién escribían? llamaba... Ah, bueno, el que escribía eso sí no lo sé. Eso sí, para que veas, no lo sé. Porque ahí te Pero va. creo Es que algo fue... que Creo que fue uno descubrí que se llamaba Marvelman. Ajá, Creo que es ser el que ese. decían. Marvelman. Ándale. Bueno, ahí te va. De hecho, un dato curioso, muy raro, muy extraño. Ujú. Daniel el Travieso, ¿sabes cómo se llama Daniel Ah, el Travieso? ¿Daniel este? No, Daniel el Travieso, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, en inglés es Daniel... Puta madre, güey. ¿Cómo se llama? Jinkle Danny. Ok, vamos a inventar un nombre. Ajá. Jinkle Danny, no sé. Ahí en casita lo buscarán. Resulta que la versión americana de Danny, vamos a ponerle Jinkle Danny, y la versión es la versión inglesa del mismo personaje, salieron el mismo año, pero no tienen nada que ver una con otra. ¿No? Solo se llaman exactamente igual. Y son personajes distintos. Daniel el Travieso americano es el güerillo ese de cabello así como raro, como un perro Pecosillo. pulgoso. El que conocemos. Ajá. Ujú. Y el otro, el Inglés. inglés, es un personaje más parecido al que sale en A Fido Dido de Fido Dido, no, si sabes cuál. No sé quién es. Fido. ¿Quién es de Seven Up. Ah, En inglés ya, es ya, como ajá. encuentra Como encuentra a Wally. Ándale, como Wally, pero en negro. Ok. De color negro. Ajá. Y ese es el Daniel de allá. Y salieron el mismo año y no están registrados ninguno. O sea, ninguno de los dos es... Sí. Patentado. Confía, ajá. Está chido. Ok. Nada más un dato. Bueno, me imagino que no escribía esos. Bueno, Tengo entendido ajá, que es el lo que te iba a decir, a lo mejor de... escribía Daniel Travieso. Me imagino que era Marvelman, que era como uno conocido, que era una copia de Shazam. Ok. Salieron, no, empecé a inventar, salieron el mismo año y no, Ujú. no, ese sí es una copia. Ok. Bueno, le Porque esa ofrecerían, es otra, ahorita que me estoy acordando. Le decían, copia a este cabrón. Igualito. O sea, le daban los cómics de Marvel. Cómics de Marvel. Y le decían, mira, esto es lo que están haciendo de aquel lado. Y sacaba su Igualito. réplica. Hazlo igual. Ajá, Igual.
No, no, no. Por O sea, ejemplo, Marvel, sí, Man, sí. Marvel Man ya existía. No, no, pero lo que voy es que cuando le daban cómics a este señor, le decían que copiara lo que existía del otro lado. Y los copiaba igual. A lo mejor. Sí, no, sí, yo te estoy diciendo. Marvel y DC hacen eso, mucho. De hecho, hay personajes de DC que es una copia exactamente igual a Marvel y viceversa. Ah, eso sí, Ajá. eso sí. Pasaba sí, lo mismo con este men. Bueno, pues de ahí, como fueron muy exitosos, le ofrecieron trabajo en una empresa americana, la cual había llamado la atención del pequeño Moore. Esa empresa era nada más y nada menos que DC Comics. O sea, ya desde el 17 principio. años. Por ahí más o menos. Está cabrón. Entonces, no, sí, más o menos Sí, por ahí. 17 años yo se voy sacando. Ay. No, pero sí vas diciendo pero cuántos podría, años lleva. Sí. podría pasar 2 años. A lo mejor 19 años, pero sí era muy joven. Ajá, 20 años. ¿Quién se te hace mejor, DC Comics o Marvel? En ese entonces era mejor DC. Y es que, ¿sabes cómo Marvel fue a pegar sobre todo en las películas? Porque dicen que, al menos yo no estoy muy enterado de los cómics actuales, pero dicen que Marvel en los cómics no rifa y que DC sí. En la actualidad. Bueno, Ajá, es que ahí te- tiene más sangre, mucha Ajá. violencia. No sé a qué se refieren realmente. Es Pero mira, un eso de la poquillo sangre y la más, violencia, más ahorita lo vamos a explícito. tratar también. Va. Así que espérate, ¿eh? Aguas. Sí, Bueno, ahí pero va. tú justamente estabas diciendo que se te hacía también como algo de magia. Ajá. Que había ocupado magia para llegar ahí. Para llegar aquí, sí, porque el principal poder que tiene el diablo es hacerte creer que no existe. Mira, te voy a decir cómo lo hizo, porque él explica en sus Adelante. propias palabras cómo lo hizo. Ahora, si bien pareciera como que fue una subida muy rápida y que es casi como si Alan Moore hubiera nacido para esto, fue un proceso lento y la verdad Moore no estaba del todo seguro si esto tendría éxito. Y pese a que parecía que todos los astros se hubieran juntado para que Alan Moore fuera un famoso escritor, Moore describe este momento de su vida como disparar en la oscuridad, o más como saltar de una colina. Pero Moore dice que cualquier cosa de valor en nuestras vidas, ya sea una carrera, una obra o inclusive una relación, comenzará siempre con un salto así. Y para poder darlo, debes dejar de lado el miedo a caer, así como el deseo al éxito. Tienes que hacer las cosas de manera pura, sin miedo ni deseo, porque las cosas que hacemos sin lujuria ni ambición son las cosas más puras que podemos hacer, ya que en palabras del propio Moore, estamos ejerciendo la voluntad del universo. Y de esta manera es imposible equivocarse. De ahí que le denominara la carta de El Loco. Loco. Ok, Para mí eso es magia, güey. Ajá, para mí sigue siendo magia, nomás me dijo magia, güey. Pero una magia más elegante. Bueno, la siguiente carta es la luna. La luna. Representa las inseguridades internas que medran en el subconsciente. Merman. Pues aquí dice medran. O sea, me imagino que... Bueno, no importa, no sé. Bueno, ajá, sí, no se habla. Ajá. Se asocia a la dualidad, al miedo y a la ansiedad que tenemos dentro de nosotros y que debe ser controlada para el progreso en la vida. O sea, hace dualidad, podría decirse, ¿no? Dualidad y miedo. Ok. El cómic de Swamp Thing, el cual sería un encargo, o más bien el primer encargo que DC le daría a Moore. No me entendieron nada, ¿va? Sí, que le dieron un chingo cómic, pues que no le Ajá, entendés? sí, es que... El cómic del Swanting, que es el primero que le dieron, pues sí. Ok. Bueno, ¿Cómo te voy a entender? no, pues porque lo dije medio raro. No, sí. Bueno, No se entiende. el primer cómic que le dieron a Alan Moore sería el de Swamp Thing. O Swamp Thing, la cosa. Se supone que es Ajá. como la cosa del O la pantano. cosa del cisne. Ah, sí, ¿eh? Cisne. Pero no, es la cosa del pantano. Y fue un rotundo éxito. Al DC ver que el joven Alan Moore tenía talento, le dejaron hacer su propio cómic. Y es así que se creó el cómic de Watchmen. Ok. Ujú. O, Y es los, más- o los chicos que se ven. No, Watch es de... Observar. Pero es de reloj. Ah, ok. Watch, o sea, Hombre reloj. hombre reloj. Watchmen. Sí, Pues no, sí, no ¿no es de ves que es un observar, reloj? no es de vigilar. Sí, pero es como un Watch. juego de palabras. Ah, ok. Entre Los reloj y expertos observar. nos dirán, Los nos vigilantes, dirán. te refieres, Sí, ¿no? Ajá. vigilantes, me refiero. Los vigilantes, baby. No, los vigilantes bebé o algo así. Ajá, sí. Y lo que hace la bebé. Sí. Sí, es cierto. Uno de los cómics más importantes. Ustedes sabían eso. Claro que lo sabían.
ya que fue junto con The Dark Knight Return los cómics que revolucionaron la industria del cómic, popularizando esta nueva ola de cómics más maduros, volviendo a poner en vista de todos los cómics. Y ahí es lo que tú decías que eran muy famosos, pero Ajá. aunque no lo creas, estaban ya casi en la quiebra. Pues no, sí lo creo, porque sí supe qué pedo. Ah, bueno. De hecho, Marvel estaba en la quiebra. No, pero estaba Sí, casi. sí, no, Marvel estaba ya quebrado. En nuestro siguiente capítulo veremos un poquito de Marvel. Pero sí hay un momento en el que Marvel estaba en la quiebra, tan en la quiebra que le iba a comprar Michael Jackson. ¿Sí? Sí. Ah, esa no me la sabía. Qué Michael cosas Jackson iba a tan comprar Marvel. interesantes habría hecho joven Sí. Michael. Él iba a ser Spider-Man. Ah, eso sí lo Sí. había oído. Pero no sé, es que creo que los cómics estuvieron en quiebra más de una vez. O sea, Sí, una vez como de hecho, que... por eso se llaman etapa de oro, etapa de plata, etapa de... Porque cada etapa se murió. Y para estos era... Y para en ese entonces era como una nueva etapa de oro. Una nueva Porque etapa de eran pues, los cómics más maduros. Después de Ajá. Watchmen, ahí es que se creó V de Vendetta, The Killing Joke y ese tipo de cómics más maduros. Y también muchos dicen que de ahí es que sale también cómics como por ejemplo The Boys. Sí, Chicos. como Invencible. Exactamente. Sí, Invencible está buena. Está Bueno, sí. chida. Y The Voice está bien chida. Y convirtiendo a Vean The Voice. Véanlo. Si no Pero tienen- con responsabilidad. No, si no tienen Amazon Prime Video, les voy a pasar una cuenta. Ay, Está ay, 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 padrísima. Vendido. No, está muy bueno, la verdad. Sí, The Voice está bien chido. Bueno, ¿Cuándo La te van a voz. pagar? los cómics que revolucionaron la industria del cómic, popularizando esta nueva ola con cómics más maduros, haciendo que este tipo de cómics se hicieran cada vez más conocidos, llegando a separarse del término cómics para empezar a ser llamados novelas gráficas, que es lo que Ok. estábamos diciendo, y convirtiendo a Moore en uno de los pioneros de estas novelas gráficas. Aunque él ha expresado en muchas ocasiones que él no está de acuerdo con esta idea, ni siquiera Con está el de acuerdo término. con este término de novelas gráficas, describiéndolo como un nombre que se le ocurrió a algún imbécil del departamento de marketing para vender más. Ok, ¿el qué nombre le hubiera gustado? Pues me imagino que no lo hubiera separado, ¿no? No, pero es que sí hay una diferencia. ¿Cuál es? Para Alan Moore no. No es lo mismo. Es que un cómic es cómico. Es cómico. Y de Supongo pronto que es nomás pone- el nombre, ¿no? Se Ujú. refiere. Sí. Pero, por ejemplo, dices que los Cómics cómics de eran más superhéroes. maduros. Ahí te va. Mafalda, a mí me parece muy maduro. Mafalda. Muy, muy maduro, Mafalda. El cómic de... Y empezó como una tira cómica. Y sí es cómico, es chistosón, pero Es te hace como una sátira. Ajá, te hace una crítica así fuerte. Es como Gaturro. ¿Eh? Como Gaturro. Como Gaturro. Gaturro se me hace más chistosón. Más que político. No como Gaturro, Capulina. ajá. Ay, No, ay, pero ay. por ejemplo, Gaturro decía, estoy haciendo pilates. Y dice, ¿de verdad? Dice, no, pero queda bonito decir que estoy haciendo pilates. Y ya es un chiste. Pero Mafalda dice, degenere, muerte, destrucción en el planeta, en el mundo. Ay, pobrecito, y va y tapa su globo terráqueo. Ajá. Y dices, ay, qué... Ah, o no, sea, qué profundo. Ajá, o sea, dices, es una tontería, pero es una niña que se preocupa por el mundo y que hace eso. Entonces, y hasta sí es cierto cierto. punto, pues, es maduro. Y suena más maduro, Y es ajá. lógico, no son chistes tontos. Sí, para mí es como satírico. Es como una sátira. Bueno, pues Pero eso... sí, eso es a lo que se Y de refiere. pronto llegas con este güey que te pone una novela, como dice, novelas gráficas, pero donde hablas de muerte, de traición, de dolor, de sentimientos. El arte es toda acción humana que expresa emociones, sentimientos y estados de ánimo. Este cabrón, de hecho las bellas artes toman al cómic como una bella arte nueva Ah, y la claro. toman precisamente por él. ¿Y los videojuegos? Y los videojuegos. Sí, también. A huevo. Las 7 bellas artes son la pintura, escultura y arquitectura, visuales, la música, danza y literatura como auditivas, y había una sola que era el teatro, que era la mixta, pero surgen los Hola. cómics. Y dicen, a Es ver, como la kinestésica. los cómics entran dentro de arte visual, pero van más allá de la pintura, pero no llegan a ser una película, entonces están en medio. La cinematografía, la fotografía, el cómic, el videojuego, todos esos son artes nuevas que Ok, entran. ajá.
Porque tienen sus pero- propios matices. porque tienen sus propios matices. Pero el yo me arte- imagino que Alan Moore se refería a que esos cómics como Mafalda pues también cuentan como novelas gráficas. Sí, yo lo que creo es Pero- que este cabrón no le gustó él vivía para los cómics y dicen, lo haces también, que ahora es otra cosa. Eso es lo que le cagó, dijo, no, pues yo quería hacer cómics. Pero tengo entendido que él sentía que sí había cómics buenos antes de él. Sí, pues estoy diciendo Mafalda. Pero pues me imagino que es por eso que no, yo no estoy de acuerdo ni con que digan que yo soy el creador de esta cosa nueva, Ya. ni con que... Es más, ahí te con va que más lo padre. separen. ¿Quién es más viejita, Mafalda o la pequeña Lulú? No sé. La pequeña Lulú, pero por mucho. Esa es la que tenía Alan Moore, ¿no? Pequeña Lulu. Sí, en Los Simpsons. ¿Sí? Y de hecho en inglés está bien mamón porque canta "A little Ahora sale en la Sí, casa de sí. los dibujos. Ajá, sí, bueno, Es una referencia. Es una referencia, no, es una referencia a Betty Boop. Y de hecho está inspirada en el Lulú de aquí de México. Del Pascual. Va que ver. ¿Sabes por qué podría no? También por las malditas corporaciones. Ok, continuemos. Bueno, Moore por su particular manera de ser no le atraía la idea de la fama, ya que como él decía, cuando él entró a la industria del cómic era de lo más oscuro. Era algo así como crear tu propia banda de rock independiente. Y seguramente sí. Y ahora, al ser atacado por esta corriente de fama, de gente que estaba acechando y viendo qué sería lo siguiente que escribiría, más por tener su nombre que por la calidad del producto, es que decide en sus propias palabras huir a su natal pueblo Northampton. Lo quería un adulto. Y de ahí, al ser una etapa de gran impulso en su carrera, así como también para los cómics, pero a su vez un momento de disgusto por la capitalización de sus obras, es que se le domina la carta de la luna. Tenía su propio rock and roll, o sea, tenía su propio estilo. Era No, así yo como- voy más a que era Revolucionario. Era una apuesta. Ahorita si yo quiero hacer cómics, una apuesta. ándale, me meto y yo ya sé más o menos a lo que le tiro. Pero ya sabes que hay una industria y una empresa. En ese entonces no. Era pues a ver qué sale. Como Y es una que- banda de rock como una banda de rock independiente. Y es que sí es cierto. Él, Alan Moore, sí creó, no los inventó, pero gracias a él le dieron, exactamente, le dio luz. Y antes de eso dicen, es como por ejemplo este güey, el de Game of Thrones, ¿cómo se llama? R.R. Martin. Ajá. Ni sabes. Tolkien, sí. Ajá, Marty. Es que Tolkien es el otro. Sí, ya lo sé. R. Marty dice que él en la expo de anime de no creo que fue la Comic Con, no creo que fue la Mole, una de esas muy grandes, creo que fue la Comic Con, el número 1, el primer boleto que se vendió se lo vendieron a ese güey cuando era joven. ¿Alan? ¿Sí? No, al de actor de Game- Game of Thrones. Y dice que a él le gustaba porque eran como 100 gentes en la Comic Con. Ah, ya sé dónde Dice, vas. pues nomás Ajá. íbamos ahí, platicábamos, y ya. Y pues podrías conocer a Ajá, todos. puedes conocer a todos. Y por ejemplo, yo he ido a expos de anime donde son 200 gentes. Y está chido porque sí conoces a todos. Platicas y todo. Bueno, pues al amor no le gustaba la fama y huyó a su natal Northampton. Ok. Ahí, pues, por ejemplo, no sé cuánta edad tenía, pero ya no era un chaval, un niño. Ya había escrito 30 Watchmen. años, 30 años, sí. Ponle. Ponle tú, 30 o 40 años, Ok, a lo 40. mejor. Ese tipo de pendejadas que se hacen a los 30, ¿eh? Te diré. Huyes a tu pueblo. Sí, a tu pueblo natal. Y la siguiente carta es el mago. ¡Oh! Ok. El mago. Ahora sí, el mago. ¿A ti que te gusta hablar de magia? El mago representa la autonomía de una persona y su libertad respecto a los prejuicios debido a la espontaneidad. La elocuencia en el discurso y la habilidad de la palabra son características habituales de esta carta. Ok. Está canija, pues. Alan Moore dijo que fue en su cumpleaños 40, después de haber bebido mucho, que decidió, en vez de aburrir a sus amigos con una típica reunión de la mediana edad, decidió, en sus propias palabras, aterrorizarlos volviéndose completamente loco, autoproclamándose mago. Un muy buen plan. Aterrorizar completamente loco. No sé cómo lo hizo, pero imagínate cómo. Es que sí tiene cara de loco, Sí, aparte, imagínate
calzón, porque todos pedos, ¿no? Un calzón en la Merlín. No mames, es el Merlín, cabrón. Sí, no mames, es el Merlín, cabrón. Soy la resurrección. Un calzón y todo encuerado, ¿no? Sí, quién sabe, la neta. Saludo al conde Fábrega, donde quiera que sea. Saludo al Badía. Bueno. Menciona autoproclamándose mago. Moore menciona que para en ese entonces era un paso lógico en su carrera. No sé cómo podría ser ese paso lógico en su carrera. Siempre se me figura mucho a Charlie Manson, este güey. Sí, va por la barba y Charlie Manson, no, por Charlie Manson. Sí, se llama Charles Manson, te refieres, ¿no? Ajá. Es que le digo Charlie. Ahí es cuate. No, porque lo está confundiendo. Dije Charlie Manson, a lo mejor es un luchador. Yo creo que sí, Charlie Manson es un luchador. Se pinta como Marilyn Manson. Bueno, pero sí, a mí también. ¿Qué le hablan así? El luchador. Él es como un Hagrid. Ok. ¿No? Decía que era un paso lógico en su carrera. Pero, en sus propias palabras, el problema es que con la magia, que en muchos aspectos es una ciencia del lenguaje, tienes que ser cuidadoso con lo que dices. Porque si de repente te declaras a ti mismo como un mago, sin tener conocimiento de lo que esto implica, es probable que un día te despiertes y descubras que es eso exactamente lo que eres. No sé a qué se refiere. No sé, pero suena muy estúpido. Pero suena, ajá. a mí me suena cabrón como que a mí me suena mames, qué estúpido. pedo. Es que bueno, lo que dice suena bonito, así como Tienes que si ser tú consciente dices de lo... que lo eres, pero no lo eres, algún día despertarás y no lo serás. Algo así. Y será lo único que eres. Oh, no soy nada. Sí, no soy O nada. sea, suena algo así, pero realmente es una pendejada. O sea, proclamarte mago es que es el paso más lógico. Ya. Lo que yo voy a hacer. Acá lo que voy a hacer 40. cuando cumpla 40. No, a ver, sigue. Bueno, Sí, tú- suena que te quería decir algo profundo. Si tú tratas de ser un mago sin conocimiento, lo único que será un mago sin conocimiento. Una mamada así. No, sin saber lo que esto implica. A lo mejor es malo ser mago. ¿Quién sabe por qué? Un nada. Farolear de lo que no eres. Yo digo que para ganar debe ser el mejor. Es un libro, es un coso que tenemos acá que dice eso. Bueno, Moore cuenta que el día siguiente cuando se levantó, recordando todo lo que había hecho el día anterior, dijo, Dios mío, ahora si no lo hago parecer un estúpido, y si lo hago también parecer un estúpido. Sí. Acá, bueno, cuenta el señor. Ajá, en inglés. Oh, Holy so fucking holy. shit. Pero con un acento inglés. Oh. Es que tú no lo has oído hablar en el documental, Ay, ¿sabes man, cómo habla? No. Y pues habla como inglés. ¿Cómo se dice Como los estúpido en Simpsons. inglés? Stupid, ¿no? No, Stupid. pero son un término así como, I'm a hawk. Acá sus términos ahí raros. Pocket. No, algo así. Dale el siguiente. Pero cuenta que eso no era sino la cúspide de algo que se venía preparando hace mucho. Era, como él decía, un paso lógico en su carrera. Moore, más bien para Moore la palabra spell, y tú habías oído eso, ¿no? Ujú. Que en inglés significa deletrear, así como hechizo, es como, ¿cómo se le dice? Una ¿Pero palabra que palabras? significa dos cosas, ¿no? Homófobo. Exactamente. Homófobo. No, eso es malo acá. No. No promuevas la La homofobia. Son Homofobia. precisamente una prueba de que la palabra tiene poder. Poder que puede usarse para el bien o para el mal. Moore dice que tanto la magia como el arte se pueden describir de la misma manera. La disciplina de manipular al mundo a través de símbolos, así como del ruido o en general los sentidos. Y es que para Alan Moore, si una palabra puede hacer cambiar tu manera de ver las cosas, al cambiar tu mundo se puede catalogar como magia. Y a su vez también esta magia puede cambiar para mal tu mundo. ¿Qué opinan ante eso, caballeros? Sí, Está cabrón la las magia. palabras tienen poder, el Sí. poder de la atracción. Si tú Yo creo que quieres- no se refiere tanto a la atracción, sino literalmente a programación neurolingüística. lo mejor parecido a eso, o yo más que nada como decirte, tu papá está muerto, güey. Ay, ya no puedes olvidar que tu papá está muerto. Y seguramente tu mundo, antes de saberlo, pues yo ni veo a Estaba mi bien. papá. Pero una vez sabes que está muerto, uy, ya Ok. tu manera de ver las cosas ya cambió. Y puede cambiarlo para bien o para mal. O para No mal. te que tu papá esté vivo. Pendejo. Y a lo mejor vas y ves a tu papá.
Por ejemplo, que se murió Sofía Niño de Rivera. No No sabía. es cierto, ¿va? Sí, es cierto. No es cierto, No, no es cierto. Estás intentando engañar, Pero ¿va? que la creíste. No, no es cierto, cabrón. No. Me encanta porque no es cierto, no es cierto, no te nada, güey. No te creo, güey, ya. Con eso no se juega, baboso. No es cierto, Sofía, si me estás oyendo, dile. No es cierto, es bromita. Es bromita. Sí, va. No es No, cierto. se quedó, no es cierto. Ok, vale, seguimos. Bueno. Un saludo a Sofía, niño de Rivera, por aquí te tendremos algún día. Moore dice Dale. que las sociedades actuales empezaron a partir de la magia. Más específicamente mediadores de la magia, como los chamanes, de los cuales se tiene registro que se remontan hacia la edad de las cavernas, donde se hacían ofrendas a dioses. Moore sostiene que de los chamanes, son quienes empezaron conceptos de la sociedad actual, tales como los primeros líderes o incluso la misma ciencia moderna. Ok. Está canijo, ¿eh? ¿Ustedes Pues, qué opinan? Chamales. Que los Chamanes, chamanes. vato. Chamales. No, pero sí, toda la organización que tenemos actualmente proviene de ese concepto de patriarcado y todo eso viene precisamente de los chamanes. Y también el matriarcado viene también de las mujeres Sí. chamanes. Para que no se nos ofendan. No, porque no es... Hay tribus donde la buena es la mamá, la fuerte. Y es la que tiene... Eso suena muy mal, Ajá. pero está bien. No, sí, la mamá es la que tiene el control. Sí, y la que buena. tiene todo. Ajá. Pero el concepto de que haya un líder viene del chamán. Alguien que es más sabio que nosotros, que nos puede dar información. Mira lo que dice Moore. Porque dice, pero menciona que lamentablemente en la actualidad la magia se ha utilizado por las grandes corporaciones No seas para mamón. manipular a la gente con sus jingles, sus slogans, que impactan en ciertas zonas específicas del cerebro para hacer que miles y cientos de personas, que de hecho cientos es menos que miles, cientos y miles de personas Ujú. tengan los mismos problemas falsos y los mismos pensamientos banales al mismo tiempo. Ok. Y de ahí la carta de El Mago. Y la siguiente es el ermitaño. Representa la introspección y la meditación. Esta carta se asocia con el estudio interior de uno mismo. En 1989, Moore decide abandonar DC debido a problemas de intereses. No Aunque- sabía. Sí, No eso sabía está muy que lo cabrón. había- Yo pensé que no lo había dejado. Eso está muy ¿Y cabrón. cuándo fue en el 81? Sí, en ¿verdad? el 89. 89. 89. O sea, casi 90. Ah, mira. Aunque claro que él seguiría escribiendo, pero decidiría esta vez alejarse de la temática de los superhéroes, esto tampoco lo sabías, debido a que según él se estaban estaban contaminando el medio, gracias a sus escritos, ya que los escritores, en vez de tomar las referencias y para hacer nuevas ideas, y las nuevas ideas que él trajo, las ideas, En rasposo. Chavos. Ok, en lugar Para de crear tomar más, estaban se copiando. inspiraron en lo que para Alan Moore era lo más superficial, trayendo una nueva era de cómics más oscuros y violentos con personajes perjudicados y más depravados. Ok. Pero para Alan Moore eso era lo más superficial. Y es que es de lo bonito de DC Comics que te decía yo, que tiene momentos sanguinarios, depravados, Pero bastante, para Alan Moore eso no era lo bastante bonito. violentos. Sí, le valió verga lo que diga Alan. Bueno, Sí, es que, ahí te va, volviendo a lo mismo. mira, de hecho, acá están esas Diferencias imágenes. entre Marvel y DC, que yo encontré así rápido. Ajá. Marvel son superhéroes más humanos, con problemáticas humanas, que obtienen sus poderes por la ciencia. O sea, después de estudiar toda su vida y de convertirse en un experto, digamos que el karma dice, ¿sabes qué? Este güey estudió, va a su regalo. Ujú. Pero con un montón de problemas. Y DC no, DC ya nacen poderosos. O sea, no se tienen que esforzar, son dioses, son Bueno, depende, ¿no? invencibles. O sea, por ejemplo, Batman y Green Arrow. Pues se salen, ¿no? sí se esforzaron, pero aquí pasa algo curioso y de hecho con Batman, que Que el les- verdadero poder que tiene Batman, su superpoder, es la tenacidad que tiene este cabrón. El no ¿Y Green darse Arrow? por vencido. Que es bien chistoso. Es cotorro el Green Arrow. Green Arrow que tiene barba. Ajá. Bueno, Qué rubio. él es güero y eso le da poder. Pero lo que... Tiene un montón pero de varo. yo me... Mira, le voy a poner estas imágenes. Oh.
Ahí están las imágenes, que son las mismas que ustedes están viendo. Ujú. Grandísimas las pinches imágenes que están viendo. Oh, no más, está bien cabrón. Pero yo me imagino que se refiere a esta ola como de cómics, como Kikas, ¿no? O sea, que son cómics como, estos son superhéroes más violentos, banda, no, Más estos son realistas, narcos. más reales. Ajá. Pero también más sangrientos. Bueno, exactamente. La sangre viene de lo real. Cuando ves un superhéroe de la edad de oro de los cómics, que se disparaban con láser, o que se pegaban de lejos, dices, pues aquí no hay violencia, es solo... O sea, son seres invencibles, que su sangre es hasta verde. Sí, Pero de pronto llegas con estos personajes humanos que sufren, que sangran, que lloran, que se preocupan por sus seres queridos y los matan.